La fe de Jesucristo. ¿Alguna vez has escuchado a alguien enseñar sobre la fe de Jesucristo? La mayoría de la gente solo piensa en términos de fe en Cristo y, sin embargo, la Biblia da una gran cantidad de detalles acerca de la propia fe de Jesús. Probablemente nunca haya oído hablar de la fe de Cristo, considerando el hecho de que tantas iglesias nunca consideran esta enseñanza. Lo primero es que muchos predicadores españoles han aprendido de maestros con influencia jesuita. Además, usan Biblias corruptas, cuyo origen está en Alejandría. Verdaderamente tener la Biblia real en tus manos es un gran privilegio, y parece que tener una Biblia real en español es algo muy difícil. Afortunadamente hay una Biblia real en español, al igual que una Biblia real en inglés. Confiar en que Dios conservó sus palabras en la Biblia es primordial para crecer como miembro del cuerpo de Cristo. Y Dios, de hecho, prometió preservar sus palabras para nosotros. Para hacer cualquier clase de estudio apropiado de la Biblia se necesita la Biblia en sí y no falsificaciones. Antes que nada, Jesús dijo en Mateo 24, «El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán». Y en Salmos 12 dice, «Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Señor, las guardarás, las preservarás de aquesta generación por siempre». Dios quiso y de hecho preservó sus palabras. Está claro que lo hizo a través de los siglos hasta nuestros días. Dios conservó copias de sus palabras usando 4 idiomas principales del mundo. Primero Dios dio su ley en hebreo para enseñar a los hombres que eran pecadores y que necesitaban un Salvador. Pero en el primer siglo Dios hizo una segunda elección. El idioma principal del mundo durante 3 siglos había sido el griego. Dios usó ese lenguaje para dar el Nuevo Testamento para que el mundo lo lea y se propagó rápidamente. Desde aproximadamente el año 120 hasta el año 1500, Dios usó un tercer idioma, el latín antiguo, para comunicar sus verdades, además del hebreo y el griego. Mientras las primeras copias del Nuevo Testamento en griego se hacían y se transmitían, Dios dirigió a otros cristianos a traducir sus palabras preservadas al latín antiguo. Una traducción de toda la Biblia en español para que la leyera el hombre común había sido durante mucho tiempo el deseo de muchas personas de habla castellana en el siglo XIV. Sin embargo, la Iglesia Católica estaba muy en contra e hizo todo lo posible para detenerlo. En 1551 imprimieron su primer índice o lista de libros prohibidos en Toledo, España. Traducir la Biblia al idioma español no fue una tarea fácil. La Inquisición española obstaculizó enormemente su desarrollo. Las copias de las escrituras que fueron encontradas por los inquisidores católicos fueron quemadas rápidamente. Por lo tanto, todos los intentos de traducir la Biblia al español tenían que hacerse en secreto. Pero esto solo fortificó la determinación protestante. En pocas palabras, la Biblia Valera 1602 purificada llegó a ser haciendo coincidir el mismo texto que la Biblia King James en inglés. Quienes trabajaron en esta versión eran fundamentalistas cristianos ubicados en Monterrey, México. Como iglesia local, trabajaron durante 15 años purificando la Biblia en español para alinearla con el Textus Receptus y los textos hebreos masoréticos. Siguiendo los consejos de Cipriano de Valera en su prefacio de su versión 1602, volvieron directamente al 1602 original y comenzaron desde allí.
lo que producieron fue el trabajo más exhaustivo y académico realizado por cualquiera en la tierra, al dar a los hispanohablantes una Biblia que lee los textos puros y retiene el antiguo castellano de 1602. Dios se ha asegurado de que mediante este método las escrituras precisas se conservarán hasta la actualidad en español. Por lo tanto, podemos saber más allá de toda duda que tenemos las escrituras hasta la palabra, la letra y la parte más pequeña de una letra. El Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero no sus palabras eternas. Así que debemos creer al Señor y su palabra. Cuando dice fe de Cristo, estamos hablando de la fe de Jesús o de la fe que le pertenece a Jesús. Cuando dice fe en Cristo, estamos hablando de la fe del creyente o de la fe que pertenece al creyente. Entonces, ¿eres justificado por tu fe o eres justificado por la fe de Jesús? Galatas 2 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo. Aquí vemos que dice, por la fe de Jesucristo, incluso nosotros hemos creído en Jesucristo. Entonces, tanto la fe de Cristo como la fe del creyente en Cristo están presentes en un versículo. Pablo enfatiza la fe de un creyente una y otra vez. Entonces, no tiene sentido cambiar los pasajes de las Escrituras como lo hacen muchos. Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, en Actos 16:31. Entonces, su fe es importante. Pero como veremos, es la fe de Jesucristo que es el factor más importante. En Romanos 3 leemos, mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen. Cada creyente tiene la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo, no su propia justicia y no por su propia fe. Usted podría preguntar, ¿Jesús necesitaba fe? ¿En qué tuvo fe Jesús? Romanos 10 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Jesús era niño ya se ocupaba de los asuntos de su Padre. En Lucas 2 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían estaban atónitos de su entendimiento y respuestas. Lucas 2 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en favor con Dios y de los hombres. Así que el Señor Jesús, incluso cuando era niño, ya estaba ocupado estudiando la palabra de Dios. Y él creció teniendo fe en las Escrituras y el hecho de que se trataban de él mismo. No tengo ninguna duda de que desde muy temprano su madre le contó acerca de su nacimiento virginal y que Dios Todopoderoso era su verdadero Padre, y todos los demás hechos materiales hasta el último detalle. Sabía que Él es el Hijo de Dios. Jesús dijo en Juan 5, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí en Isaías vemos las Escrituras que hablan de Jesús y lo que Él haría. Jesús ciertamente leyó y creyó esto sobre sí mismo. Isaías 53 dice, Él fue oprimido y afligido, mas no abrió su boca. Como cordero Él es llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudece.
así no abre su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, porque cortado fue de la tierra de los vivientes, y dispusóse con los impios su sepultura, mas con los ricos en su muerte, porque nunca hizo él violencia, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y quedará satisfecho. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. El Señor y Salvador Jesucristo sabía todas las cosas horribles que tendría que soportar. Él sabía y creía que le agradaría al Padre quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Conocía de antemano la angustia de su alma. Sin embargo, tenía fe en que su sacrificio de sangre agradaría a Dios el Padre. Por lo tanto, Dios el Padre fue complacido con la sangre sin pecado de su querido Hijo Jesucristo. Romanos 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que fue puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Pues considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis desmayando en vuestras mentes. Vosotros no habéis aún resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Ves? Jesucristo sabía lo que su trabajo en el Calvario haría por ti. Su sangre lavaría tus pecados. Jesucristo tuvo fe a pesar del hecho que tuvo que soportar tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, y sabía que tenía que tener fe y perseverar hasta la muerte. Ciertamente no hemos soportado este tipo de muerte horrible contra el pecado, ni nosotros podríamos. Entonces, ¿cómo estás justificado? Eres justificado por la fe de Jesucristo. No eres justificado por tu propia fe. Crees en el Señor para ser salvo, pero tu fe no puede justificarte de tus pecados. Solo la fe de Jesucristo puede justificarte. Este es el resucitado Jesucristo que habla a Pablo en Actos 26, para abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. El versículo no dice por fe en mí, sino que dice por fe que es en mí, hablando de la fe de Cristo. Aquí está Pablo hablando con Timoteo directamente. En 2 Timoteo 3 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nuevamente dice, a través de la fe que es en Cristo Jesús, diciendo que la salvación viene a través de la fe de Cristo. Galatas 2 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo. Filipenses 3 dice, y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Galatas 3 dice: mas la Escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Una y otra vez dice que es por la fe de Jesucristo que la justicia de Dios se aplica a nosotros. Efesios 1 dice: y cuál la grandeza sobreexcelente de su poder para nosotros, los que creemos, según la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, mas aún en el venidero, y sujetó todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que Jesucristo hizo una obra por la fe, y Dios hizo una obra al resucitarlo de entre los muertos. Es una obra que el Señor realizó. Como resultado de su fe, creemos en Él. Entonces su trabajo de morir por nosotros en el Calvario es todo lo que necesitamos. Es un trabajo hecho. Jesús dijo en Juan 14: el que me ha visto al Padre. Jesús es completamente Dios con el poder del Espíritu de Dios, pero también es todo un hombre que estuvo sujeto a la tentación. Pasó por pruebas y tentaciones al igual que nosotros, pero a diferencia de nosotros, nunca vaciló. Marcos 1 dice: y estuvo allí en el desierto 40 días, siendo tentado de Satanás. Aquí en el Salmo 22 nos da una idea de lo que nuestro Señor atravesó y soportó por nosotros. Dice ahí: Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. Ahora Jesús en la cruz, Él cita el Salmo 22 en Mateo 27. Y cerca de la hora 9, Jesús exclamó con gran voz, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De nuevo aquí en Salmos 31. En ti, oh Señor, he esperado, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Me sacarás de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi fortaleza. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimado, oh Señor, Dios de verdad. En Lucas 23 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Claramente podemos ver su fe, lo que él creyó. Usted ve que él conocía las escrituras del Antiguo Testamento por dentro y por fuera, y que ellas fueron escritas sobre él. Él confió en las escrituras, era su propia fe. Tu fe no está en juicio. Fue la fe del Señor Jesús la que estuvo en juicio. Él colgó allí en la cruz con los clavos en sus manos y pies, golpeado y azotado casi hasta la muerte. Y cuando terminó el trabajo, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él murió por nuestros pecados, piénsalo. Pablo dice en Galatas 2: soy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne,
La vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo entregó su vida por ti. Se comprometió con Dios el Padre porque sin su muerte tú y yo no podríamos ser salvos. No hay otra manera que seas salvo ahora mismo en la era de la gracia que no sea confiar en lo que Jesús hizo por ti. La Escritura dice gravemente en Mateo 7: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echaron fuera demonios, y en tu nombre han hecho muchas obras maravillosas? Y entonces les profesaré: nunca te conocí, apartaos de mí, obra que hace iniquidad. Oh, hay tanta gente que no cree la palabra de Dios. De lo contrario, no estarían en el sistema religioso dirigido por el Dios de este mundo. Aquellos que no son salvos, entre ellos oirán esas palabras aterradoras: nunca te conocí, apartaos de mí, obra que hace iniquidad. No puedes rezar lo suficiente, pedirle a Dios que te perdone lo suficiente, confesar tus pecados lo suficiente, hacer suficiente penitencia, hacer las buenas obras lo suficiente, ir a la iglesia lo suficiente para entrar al cielo. Si podrías, entonces no sería necesario que Jesucristo tuviera fe para morir en la cruz por tus pecados. Revelación 20 dice: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Después de haber sido atormentados por lo que parecerá una eternidad en el infierno, serán resucitados y se les dará un cuerpo para el día de juicio, y serán arrojados al lago de fuego. Escúchame, Jesucristo murió por nuestros pecados. No importa lo que tu religión dice, te estás engañando a ti mismo. ¿Y cómo te han engañado? Cree las Escrituras. Romanos 4 dice: empero, al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Si usted es un verdadero creyente, uno que ha depositado su confianza en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo, puedo preguntar: ¿cómo sería posible que el Señor te juzgaría un día y te diga: nunca te conocí, apartaos de mí? En 2 Corintios 5 dice: porque a él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo fue fiel hasta el final, confiando en las Escrituras y en Dios su Padre. Cree en el Señor Jesucristo que murió por tus pecados. Confíe en Él con tu salvación.